aunque no le demos muchas vueltas en el día a día, casi todos los grandes conflictos que vemos hoy, desde el Brexit, las disputas en el mar de China Meridional, hasta, no sé, la retirada de Estados Unidos de acuerdos climáticos, o incluso el intento de ISIL de crear un califato, todo gira en torno a una idea central: la autoridad política. O sea, ¿quién tiene el poder legítimo para poner las reglas y dónde se aplican? Hoy, con los textos que tenemos delante, vamos a analizar justo eso: cómo se organiza la autoridad política en el mundo. Y tengo que decir que hay una idea en estas fuentes que me ha parecido sorprendente. Y es que este sistema de estados soberanos que tenemos, el mapa del mundo con sus fronteras, que nos parece lo más natural, en realidad es una invención muy reciente. Y si miras la historia, pues bastante inusual. Totalmente. Es que lo vemos como el estado por defecto del mundo, pero es una anomalía histórica, vamos. Y para entender esa rareza, para ver por qué nuestro sistema es tan peculiar, primero hay que diferenciarlo de otras formas, como los grandes imperios o los sistemas medievales, que eran mucho más caóticos. La clave, como dicen las fuentes, está en entender primero qué son las instituciones que lo sostienen todo. Y es un concepto que a menudo se entiende mal. Vale, aquí quería llegar. Porque los textos insisten mucho en que una institución no es lo mismo que una organización. Así que, vamos al grano. ¿La ONU es una institución o una organización? Es la pregunta del millón, y es perfecta para ver la diferencia. A ver, según las fuentes, la respuesta es que es las dos cosas. Pero es crucial no confundirlas. Las instituciones, en este contexto, son conjuntos de normas, de reglas, de prácticas, que moldean cómo nos comportamos. Piénsalo como las reglas del juego. Ah, vale. Pueden ser formales, como la Carta de la ONU, que es un documento legal codificado, o pueden ser informales, como los acuerdos no escritos. Por ejemplo, la famosa relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido. No hay un tratado que la defina, ¿sabes? Pero es una práctica que influye en todo. O sea, la institución es la regla del juego. ¿Y la organización entonces sería el equipo o el edificio donde se juega? Exactamente, esa analogía es perfecta. Las organizaciones son las entidades burocráticas, las concretas, con sus sedes, su personal, su membrete. La ONU, el edificio en Nueva York, con todos sus funcionarios, eso es la organización. Pero esa organización funciona según las reglas de la Carta de la ONU, que es la institución que hay debajo. Las organizaciones, casi siempre, se crean para administrar o hacer cumplir las normas de una institución. Entiendo. ¿Y las fuentes dan algún ejemplo de una institución que exista sin una gran organización detrás? Sí, y son muy buenos para ver la diferencia. Nos hablan del Tratado ANZUS. Es un pacto de seguridad entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Es una institución formal, un tratado, vinculante. Define cómo actuarán si hay un ataque. Pero no hay una organización ANZUS con una sede en Ginebra y un presupuesto. Son solo las reglas. Solo el papel, por así decirlo. Eso es. Y por el contrario, nos dan el caso del GAC, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Empezó en 1948 como un tratado, una institución pura y dura. Pero con el tiempo, claro, para gestionar las negociaciones, las disputas, pues desarrolló una estructura. Y esa estructura acabó convirtiéndose en 1995 en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Vale, la distinción queda clarísima. Tenemos la soberanía como la regla más básica, y luego tratados sobre temas concretos. Me pregunto si las fuentes organizan esto de alguna manera, porque parece que hay como distintos niveles de importancia, ¿no? No es lo mismo un acuerdo de pesca que la idea misma del derecho internacional. Efectivamente, y proponen una jerarquía, un modelo conceptual muy útil, en 3 niveles, para poner un poco de orden. En el nivel más visible, el que vemos en las noticias, están las que llaman instituciones sobre temas específicos. Las de los titulares. Exacto. Son las que se crean para retos concretos. Aquí entra el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención sobre el Cambio Climático, la Corte Penal Internacional, todo ese tipo de acuerdos. Un momento. Las fuentes dicen que su número se ha disparado desde el siglo XIX. ¿Eso qué significa? ¿Que el mundo es más complejo? ¿O que nos hemos vuelto mejores creando burocracia? Pues probablemente una mezcla de las dos cosas, Por un lado, la globalización, la tecnología, han creado problemas que un solo Estado no puede resolver, desde Internet a las pandemias, así que se necesitan más reglas compartidas. Pero sí,
También hay una tendencia a formalizarlo todo en tratados. Es la forma que hemos encontrado de gestionar mundo interconectado. De acuerdo. Ese es el primer nivel, el más superficial. ¿Qué hay debajo? Debajo, en el segundo nivel, están las que llaman instituciones fundamentales. Estas son prácticas más profundas, más aceptadas, que permiten que las del primer nivel, que los tratados específicos, existan. No son tratados como tal, sino ideas compartidas sobre cómo se deben hacer las cosas. Los dos grandes ejemplos que se citan son el propio derecho internacional como concepto, o sea, la idea de que los estados están sujetos a leyes comunes, y el multilateralismo, la creencia de que los estados deben cooperar, negociar, para resolver problemas. Sin esto, nadie firmaría nada. Son como el sistema operativo sobre el que corren los programas, que serían los tratados. Esa es la idea. Y en la base de todo, como el hardware, el propio ordenador, está el tercer nivel, las instituciones constitucionales. Estas son las reglas más básicas del juego. Definen quiénes son los actores legítimos en la política mundial y cuáles son sus derechos. Y la institución constitucional clave de nuestra era, el pilar sobre el que se asienta todo, es la soberanía. La soberanía es esa norma fundamental aceptada por casi todos que dice que los estados tienen la autoridad suprema y exclusiva dentro de sus fronteras. Entender la soberanía como la regla de oro es clave, entonces. Y la forma en que las fuentes visualizan cómo ha cambiado esta idea, usando 3 mapas, me pareció fascinante. Advierten, y creo que es importante, que los mapas no son solo un reflejo neutro de la realidad, sino que también ayudan a construir la realidad que muestran. Exacto. Un mapa no es una foto, es un argumento. Te está diciendo así es como el mundo debería verse y organizarse. Empecemos por el que conocemos. El primer mapa es un mapa político de la Europa actual. Lo que vemos es familiar. Fronteras claras, nítidas, que separan estados. Francia, Alemania, España. Líneas perfectas que en realidad no se corresponden con nada físico en el terreno. No hay una zanja gigante, ¿sabes? Es una construcción puramente política. Y lo que ese mapa representa es precisamente el principio de soberanía en acción. La autoridad de Alemania termina de forma abrupta en la línea que la separa de Francia y viceversa. Pero lo más llamativo es cómo trata legalmente a Luxemburgo y a Alemania como iguales, a pesar de la enorme diferencia de poder, de población, de ejército. Ambos son estados soberanos con los mismos derechos. Y este orden, nos recuerdan, no es natural, ni eterno. Es producto de la historia increíblemente violenta del siglo XX y de acuerdos políticos. Como los acuerdos de Helsinki de 1975, ¿verdad? Se mencionan ahí. Exacto. Fueron importantísimos, porque en plena Guerra Fría fue cuando Occidente y el bloque soviético se sentaron y acordaron que las fronteras que se dibujaron tras la Segunda Guerra Mundial eran inviolables. Un pacto de no agresión sobre el mapa. Básicamente, sí. Fue un pacto para no intentar cambiarlas por la fuerza. Congelaron el mapa de Europa para evitar más conflictos y así solidificaron la soberanía como la norma suprema. Fue un momento decisivo. De acuerdo. Ese es nuestro mundo. Ahora, viajemos al pasado. El segundo mapa. El mundo en 1900. Y es como mirar otro planeta. Vemos enormes bloques de colores que representan imperios, el británico en rosa, el francés en azul, el otomano. A primera vista parece más simple, menos fragmentado. Pero, ¿qué se esconde ahí? Pues esconde un mundo organizado de una forma radicalmente distinta. No es un mundo de estados soberanos iguales, sino de imperios jerárquicos. Las fronteras fuera de Europa a menudo eran difusas. Eran zonas de influencia más que líneas precisas. La autoridad era una relación compleja entre el poder imperial en la metrópoli y los pueblos súbditos en la periferia. Las relaciones no eran interestatales en el sentido moderno. Se centraban en gestionar el imperio. Fíjate, las potencias europeas crearon instituciones como la Conferencia de Berlín de 1885 no para tratar con otros en pie de igualdad, sino para establecer las reglas de cómo se iban a repartir África entre ellas, como si fuera un pastel. La mentalidad era otra. Y si ese mapa ya nos parece ajeno, el tercero es el más extraño de todos. Es un mapa catalán del Mediterráneo de alrededor del año 1200. No muestra fronteras políticas, es más, parece que ni le importan. Vemos una red de puertos, ciudades, rutas de navegación.
Está lleno de dibujos de reyes, animales, símbolos religiosos. Nos sirve para saber dónde empieza un país y acaba otro. Has dado en el clavo. Este mapa ilustra a la perfección un mundo que las fuentes describen como heterónomo. Heteronomía es una palabra un poco compleja para una idea simple. No había una única fuente de autoridad. El poder estaba completamente fragmentado y superpuesto. Imagina que eres un mercader en una ciudad italiana en el 1250. Podías estar sujeto a la autoridad del señor local, a las reglas del gremio, a las leyes del obispo, a los decretos del Papa en Roma y, en teoría, hasta a la del Sacro Emperador Romano. ¡Qué pesadilla! ¿Un caos de autoridades compitiendo entre sí? Exacto. Nadie es la autoridad final y todos compiten por un trozo de tu lealtad y de tu dinero. Los conflictos en ese mundo eran constantes, pero no eran guerras entre estados como las nuestras, eran luchas por la legitimidad. La famosa pugna entre el Papa y el Emperador sobre quién nombraba obispos, o disputas por reliquias sagradas que daban poder, o la gran lucha por el control de lugares como Jerusalén. La autoridad no era territorial, era personal, religiosa, feudal, todo a la vez. Entonces, ¿cómo es posible que pasáramos de ese caos de autoridades y luego del mundo de los imperios al mapa de estados que conocemos hoy? El salto parece enorme. Pues lo más impactante, y es un punto central de los textos, es que esa transición es increíblemente reciente. El mundo de imperios del mapa de 1900 no colapsó del todo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En un proceso, la descolonización, que duró hasta los años 70. Eso fue ayer, en términos históricos. El nacimiento de la ONU, la forma en que China entiende hoy sus derechos, los conflictos con grupos como Al-Qaeda, que desafían el sistema de estados, todo es producto de esta transformación. Para entender la magnitud del cambio, hay una distinción en las fuentes que me pareció muy útil, la del académico Robert Gilpin. Sí, es fundamental. Gilpin diferencia entre dos tipos de cambio. Primero está el cambio sistémico, que ocurre dentro de un sistema que ya existe. Es un cambio en la distribución de poder, pero las reglas del juego son las mismas. Sería como si en una partida de ajedrez los jugadores cambian de fuerza, pero el tablero y las reglas de cómo se mueven las piezas no cambian. Justo. Por ejemplo, el mundo pasa de ser multipolar antes de la Primera Guerra Mundial a bipolar en la Guerra Fría. O el cambio de hegemonía del Reino Unido a Estados Unidos. El sistema seguía siendo de estados e imperios, solo que el líder había cambiado. Pero luego está el cambio de sistema. Y esto es un terremoto. Es una transformación de las propias reglas del juego, del tablero. Y el paso del mundo de imperios a un sistema global de estados soberanos es el ejemplo perfecto de un cambio de sistema. Se cambió la institución constitucional básica. Y hay una estadística en los textos que lo ilustra de forma brutal. El crecimiento de los tratados multilaterales. Entre 1648 y 1814, en casi 170 años, solo 127 tratados. Entre 1814 y 1914, en 100 años, salta a 817. Y desde 1945, decenas de miles. Es la prueba de que todo se reorganizó. Es la prueba irrefutable. El sistema que había a principios del siglo XX era un híbrido, un sistema soberano imperial. Las potencias eran soberanas en casa, pero actuaban como imperios fuera. Y este sistema fue barrido tras 1945. La descolonización fue el motor, impulsada por la debilidad de las viejas potencias, la presión de las nuevas, Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas antiimperiales por razones distintas, y por supuesto por las luchas de los propios pueblos colonizados. Las fuentes hablan de una bancarrota moral del imperialismo. Es una frase muy potente. Lo es, porque lo que se derrumbó no fue solo el poder militar de los imperios, sino la propia idea de que el imperio era una forma legítima de organizar la política. Ideas como la autodeterminación de los pueblos ganaron una fuerza imparable. Se volvió moralmente indefendible defender la soberanía en tu casa y negársela a tus colonias. Y esa bancarrota moral llevó a una expansión masiva, rapidísima, del principio de soberanía a todo el globo. Solo entre 1946 y 1975, 76 nuevos estados se independizaron y entraron en la ONU. El mapa se redibujó en 30 años. En resumen, la conversación de hoy nos deja ideas muy potentes. Nuestro sistema de estados con fronteras claras, que damos por sentado, no es eterno ni natural. Es una construcción histórica muy reciente. Y hemos visto cómo se diferencia de los sistemas imperiales y heterónomos.
Y cómo las instituciones, esas reglas invisibles, sobre todo la soberanía, son el andamiaje que lo sujeta todo. Y entender esta historia es crucial porque nos dice algo muy importante sobre el futuro. Si el sistema mundial pudo cambiar de forma tan drástica y tan rápida en el último siglo, no hay ninguna razón para pensar que sea permanente. De hecho, las propias fuentes señalan que la hegemonía estadounidense que ayudó a sostener este sistema de posguerra está ahora mismo siendo cuestionada. Las placas tectónicas, pues, se están moviendo de nuevo. Y esto nos deja con una reflexión final, casi obligada. Hemos visto cómo el mundo se ha organizado a través de 3 mapas muy diferentes: el de la autoridad fragmentada, el de los grandes imperios y el nuestro, el de los estados soberanos. Si, como surgiera en las fuentes, el poder global se está redistribuyendo y las reglas podrían estar en juego otra vez, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo podría ser el cuarto mapa? ¿Qué nueva forma de organizar la autoridad política podría estar emergiendo en el horizonte?